The Wild Project. Nacho, historia. La verdad es que no he tenido especialmente experiencias de pasar miedo real. Desde pequeño he sido un chaval muy cagado, de hecho. O sea, me causó un puto trauma bestial con 12-13 años. El Exorcista, os lo juro. O sea, rollo... Era muy chulo. O sea, no sé si recordáis esa cara... O sea, en El Exorcista, cuando aparece esa cara en un fondo negro que es como casi un mensaje subliminal. Sí. Cuando Es un se segundo. posee. Sí. Sí, o sea, era eso o sea, os lo juro, me dio mucho mal rollo desde pequeño. Y de hecho llegaba aquí con la idea de que no tenía ningún tipo de experiencia extraña respecto a... ¿Qué ha pasado? Hostia. Vale. se ha caído una vela. Se ha caído una vela. Pero ha quedado, Literal, la, sí, ha está quedado aquí la toda, llama, pero ha quedado la llama. Ha quedado la... Hostia puta. Tengo que ir al lavabo yo, que tampoco... Lo que no es normal Ha es que caído este una puta movimiento... vela. O sea, voy a coger lo que se acaba de caer. Enséñalo, por favor. Está aún caliente. Un candente. Un calentito. No me hace gracia. No me ha gustado mucho, pero bueno. No, y lo que decía como tal es... Mira, hacemos una cosa, Nacho. Déjalo delante de ti. Creo que es una buena señal que esté delante. poco a poco te lo iré acercando. Nacho, esto se ha caído por algo. Además en mi lado, ¿eh? En mi lado. Mi Está lado. ahí. Em, Tienes un niño ahí al lado, por cierto. ojo, bien. ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo o no? Yo sí que tengo una. No, pero si... Si ¿Te notaras, te das cuenta de que llevamos media hora intentando contar la historia? Si notaras algo así, Es que, de hecho, lo que voy a contar tiene que ver con esto. cuéntalo. O sea, no he tenido experiencias extrañas ni... De hecho, menos mal. Pero mientras hablabais, de repente me ha venido a la mente una situación que tuve que me dio... O sea, que es seguramente la experiencia que más me ha aterrorizado en mi vida. Y era tipo... No sé si conocéis o habéis experimentado la parálisis del sueño. Sí. O sea, yo nunca nunca la había experimentado. La he experimentado. Si es que eso fue una parálisis del sueño. Que Claro, yo, pero a lo que yo mejor fue un quiero... sueño también. Que yo quiero... No era un sueño. O sea, o al menos no era un sueño en su profundidad. O sea... Yo lo achaco en la... ¿Qué está pasando? ¿Qué estáis he haciendo? visto cosas, he visto cosas, he visto ¿Qué cosas. estáis haciendo? Dale. Bueno, o sea, un día recuerdo irme a la cama para irme a dormir, lo normal. De hecho, creo que era una siesta que le quita un poco de dramatismo a la historia. Muy español, ¿eh? Sí. Historia de terror Sí. basada en España. Sí. Fantástico. En Andalucía, para concretar, ¿no? En Cádiz. En Cádiz, claro. Cádiz, Ahí es deporte nacional la siesta, ¿no? Me imagino. Pero Ahora van a venir todos los gaditanos a por mí, pero... total, que me acuerdo perfectamente, o sea, estar despierto, o sea, realmente estar despierto, a lo mejor quizá entrando en un proceso de dormirme, pero prácticamente y absolutamente despierto y muy consciente, y sentir como literalmente alguien se me posaba encima y me cogía de la pierna. Pero, claro, o sea, si tú estás soñando, eso, pues mira, al final es un sueño y te despiertas al día siguiente, ok, pero es que eso lo sentí literalmente, o sea, como me apretaba estando despierto. Y, o sea, me pareció, pues, o sea, te lo juro, una de las cosas más extrañas y me dio un mal rollo bestial. Y espero achacarlo a que era una parálisis del sueño. No sé si de hecho tú, que parece que has experimentado algo así. Porque claro, las parálisis del sueño incluso parece como que... O sea, hay gente que sale de sí misma incluso y se puede llegar a observar. Sí. Yo he tenido un par. En las que me he visto que soy consciente de que estoy despierto, de que no me puedo mover, de que quiero moverme, no puedo. Incluso he podido, como tú dices, llegar a levantar la mente de mi cama, pero no mi cuerpo. Es como... Y me quedo ahí. He tenido dos, si no creo recordar. No han sido muy largas, pero lo pasas realmente mal. Es peligroso, Que además. de hecho parece... Sí, o sea, ¿qué parece- pasa? Que cuando te despiertas real y controlas tu cuerpo, luego dudas de si realmente... Yo en mi caso dudaba si realmente había sido una parálisis de sueño real
o yo estaba soñando que me estaba pasando eso. ¿Entiendes la diferencia? Porque es un poco, ¿no? En ese momento. Una vez me pasó que tenía la mano de una persona en mi cara. ¿Cómo, O sea, cómo? La mano de una persona en mi cara. En tu cara. Yo dormía Hostia. y me desperté porque tenía la mano de una persona en mi cara. Entonces yo me despierto, noto la mano, incluso la veo, Hostia. la noto en mi cara, Hostia puta. no es mi mano. Y luego me doy cuenta que estoy sobre mi brazo, que se me ha dormido el brazo tanto, no te ha pasado nunca que se te duerme tanto el brazo, sí, sí. y me estaba tocando y lo notaba en mi cara, pero no en mi mano, ¿vale? Y digo, Luego si te la... por eso si te la aproveché. pelas, si te la pelas, es como Aproveché si te la y pelara otra aproveché, persona. pues digo, pues me la pelo ya. Y aproveché el viaje, pero... No, pero fue como muy extraño, porque fue como, espera, ¿quién me está tocando? Tal, un momento, y tienes unos Hostia. segundos que dices, Dios mierda, santo. mierda. Y luego me di cuenta que... Y claro, con tu background, Que era mi mano. puede ser cualquier mano. No. En ese momento, Oscar. O sea, eso es como el circo. O sea, puede a ver qué sale hoy, ¿no? A ver. Qué mala imagen, ¿eh?